Ana, estábamos hablando de el martes pasado, ¿no es cierto? Comenzamos con este estudio del Maestro Divino, ¿verdad? Estuvimos hablando ahí el ministerio de Jesús, que traía tres aspectos importantes, ¿verdad? Este ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y el cual era enseñar, predicar, ¿verdad? Y sanar. Bueno, esto lo veíamos en Mateo en el capítulo 4, versículo 3. Entonces de los... 23. 23, eso es. Mateo capítulo 4, versículo 23. De los tres, de estos tres aspectos, ¿verdad? La hora de enseñanza, hablábamos que ha sido la más importante, ¿ya? Jesús era principalmente un gran maestro, y eso es lo que hablábamos el martes pasado. Claro. Ya en el estudio que vimos también un poco acerca de este primer punto, la fuente de su doctrina, ¿verdad? La mente del gran maestro estaba empapada, veíamos, de la antigua escritura, del Antiguo Testamento, ¿ya? Ya a diferencia de los fariseos que sabían desentrañar siempre su sentido, Jesús los dejaba siempre, ¿verdad?, con una enseñanza diferente, ¿ya? Jesús era la fuente, ¿verdad?, de la doctrina y la verdadera enseñanza, ¿ya? En sus discursos pronunció palabras de tan profundo significado, hablamos con tanta autoridad que los creyentes quedaron asombrados de su doctrina. Hablábamos de eso en Mateo 7, 28. ¿Ya? Mantenía en comunión con el Padre y fue inspirado por el Espíritu Santo. Veíamos Isaías 54, donde dice que Jehová, el Señor, me dio lengua de sabio, dice, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Así es. Hablábamos, ¿verdad?, de ese tema el martes pasado. Así que para que usted repase ese video, ¿verdad?, y pueda anexarlo a este, que es la continuación de este. Hoy vamos a ver el punto 2, o el segundo punto, se podría decir, donde vamos a ver el método de enseñanza de este maestro. Ahora, haciendo un recordatorio, como bien habíamos dicho, ¿cierto?, el martes pasado, en esta sección, en este capítulo que acabamos de ingresar, ¿cierto?, el capítulo 6, dijimos que no vamos a estar viendo versículos como lo hemos estado viendo anteriormente, ¿cierto?, que habíamos estado viendo capítulos, versículos X, ¿ya?, divididos por diversos estudios, ¿ya? Pero ahora va a ser diferente. Recordemos que estamos guiándonos por el libro de Pablo Hoff, 6 hombres, ¿ya? Que es un libro muy bueno, si usted puede conseguirlo, no le va a caber ninguna duda de que va a ser un gran instrumento para su vida, ¿ya? Pero ahora si no lo puede tener o no lo tiene, ¿ya? Bueno, aquí nosotros lo estamos compartiendo, el libro base por el cual nos estamos guiando, ¿cierto?, en estos estudios, y obviamente lo respaldamos desde ya con la escritura, lo vamos complementando, ¿cierto?, con otros comentarios también, para ir corroborando que lo que se va diciendo ahí corresponde. Así es. ¿Ya? Así que por ese lado no se preocupe, ¿ya? Es por eso, bueno, lo que les quería recordar, que es por eso que no vamos a estar leyendo un texto en tal evangelio, como le vuelvo a recalcar lo que dijimos el martes pasado, ¿ya? Estamos viendo ya el capítulo 6 de este libro que les comentaba, con el que lleva título El Maestro Divino, el cual vimos el primer punto, que es la fuente de su doctrina, y como bien decía Pedro, ahora vamos con la parte 2, que es el método de su enseñanza. Amén. ¿El método de enseñanza de quién? De Jesús. Amén. Bueno, el libro de Pablo Hoff también usted lo puede comprar o lo puede descargar, está gratuito, ¿verdad? Claro, dentro de la plataforma. Es súper claro, es súper entendible para cualquiera, ¿ya? Así que hay un buen material, claro, para complementar los estudios. Claro, así que ahí le dejamos ese tip para que usted lo pueda ver y descargar. Ahí en Google está
lo puede descargar en PDF y lo puede usar en su teléfono, o si quiere lo hace en su computador y lo puede ir leyendo día a día. Claro, ¿verdad? complementándolo ahí con la lectura diaria y, bueno, profundizando aún más también. Así es, ya. Bueno, vamos con el método de su enseñanza. Bueno, ya habíamos dicho, ¿cierto?, que dentro de estos tres aspectos del Señor, que era enseñar, predicar y sanar, el punto esencial en el cual Él se dedicaba en su ministerio terrenal era la enseñanza, ¿ya? Entonces es como un buen maestro, ¿ya? Como todo buen maestro, el mejor maestro, el maestro de maestros, él siempre empleaba diversas formas de lenguaje, ¿ya? Y usaba muchas expresiones, tenía una gran variedad de expresiones para poder comunicar de una manera más clara, de una manera más entendible, ¿cierto?, a aquellos que lo estaban oyendo, ¿ya? Entonces, considerando esto, podemos entender claramente que él sabía variar sus métodos según el tema, según la ocasión, también según la capacidad y preparación también de quienes lo estaban oyendo. A todos nos le hablaba por igual, ¿ya? A todos nos se refería de manera igual. A eso vamos, ¿ya? Entonces pasaba en diferentes ramas. Podía hablar de una manera tan simple, de una manera tan clara, con ejemplos tan sencillos, ¿cierto?, como una ilustración casera, al público común que venía de común, ¿cierto?, a seguirle. Bueno, ya veíamos que venían por los milagros, pero esa era una ocasión para él poder transmitirle la enseñanza. Entonces a ellos él le explicaba de una manera más clara, ¿ya?, de una manera más sencilla, con ejemplos que estaban en la retina netamente de ellos, ¿ya? Y también usaba otro tipo de lenguaje para poder entablar una conversación, por ejemplo, con los estudiosos. Los más académicos. Podríamos decir con la élite sacerdotal, con los fariseos, con ellos que constantemente venían a enfrascar discusiones contra él en diferentes intentos de hacerlo tropezar. Bueno, ya lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo en estos enfrentamientos, ¿cierto? Y vamos a ver que ahí él usa otro tipo de expresiones con ellos, ¿ya? Y también, bueno, cuando vamos a ver más adelante, ¿cierto?, cuando empieza a hablar acerca de las cosas que van a acontecer en el futuro, en temas más apocalípticos, ahí vemos que también tiene otra forma de expresarse, ¿ya? Entonces ahí vamos comprendiendo que realmente él usaba métodos muy variados, ¿ya? Según el tema, según la ocasión, ¿cierto? Y depende de la capacidad también y preparación de los oyentes con quien estaba en ese contexto, ¿ya? Bueno, vamos a ir viendo. El punto 1 que nos da, ¿cierto?, aquí de guía, dice: Jesucristo hacía uso de los métodos pedagógicos de los judíos. Bueno, desde ahora, hermano, les digo que lo que se viene ahora, o sea, si usted pensaba que a lo mejor y en la época escolar ya le habían pasado el tema de la hipérbole, de los sinónimos, bueno, aquí va a empezar a aparecer este tipo de palabras, ¿ya? Para que se haga la idea ahora, ¿ya? Esto es como más pedagógico. ¿Por qué? Bueno, ya lo dijimos, vamos a ver el método que él usaba para enseñar. Y dentro de este tema vamos a ver estos métodos que él usaba, estos métodos pedagógicos, ¿ya? Si bien, aunque vemos que las enseñanzas de él se destacan, ¿cierto?, porque son originales, ¿ya? A nuestra vista, bueno, nos parecen originales, pero los métodos que él usaba no eran enteramente nuevos para ellos, ¿ya? Porque él expresaba sus pensamientos de tal modo que ellos pudieran comprender, como les decía. O sea, expresaba sus pensamientos para un público judío, ¿ya? Para que ellos pudieran entender lo que él les quería transmitir, ¿ya? Y a veces usaba las mismas técnicas que usaban los famosos rabinos de aquel entonces, pero obviamente la empleaba con un mayor efecto que ellos. Porque veíamos, ¿cierto?, que incluso las multitudes ante las enseñanzas de Jesús quedaban maravillados, quedaban perplejos, ¿cierto? Así es. Ahora, a menudo expresaba sus pensamientos en forma de poesía hebrea, ¿ya? De hecho, gran parte del Sermón del Monte es poesía, ¿ya? Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, aunque a nosotros no nos parece que fuese poesía,
Claro. ¿Ya? ¿Por qué? Para ellos es poesía, pero para nosotros no, ¿ya? Porque para nosotros la poesía es como que tiende a rimar, pero para ellos no necesariamente, sino que la poesía de ellos como que corresponde más a seguir una idea de pensamiento. Es como una seguidilla de pensamiento lógico, ¿ya? Y a esto se le conoce como paralelismo, ¿ya? Así que anótelo ahí usted, ¿ya? Entonces, Jesús a menudo usaba sus pensamientos en forma de poesía hebrea, que no consiste, ¿cierto?, en que esto tiene que ir rimado, no consiste en versos rimados como nosotros acostumbramos, sino que van siguiendo un pensamiento. Y a esto se le conoce paralelismo. Bueno, este es un tema bien confuso, a lo mejor puede pensar usted, ¿ya? Pero bueno, ahí vamos a ir viéndolo detenidamente, algunas de estas cosas. Bueno, usted aún puede profundizar también, lo puede corroborar ahí y puede entender un poco mejor. Claro. ¿Ya? Ahora, ¿qué es esto del paralelismo? Porque usted puede decir, ya entendimos que la poesía para ellos no es como nosotros, no son versos que riman, sino que siguen una idea, siguen un pensamiento. Vamos a ver un ejemplo. En Mateo 7:6, ¿ya? Aquí vamos a ver un paralelismo, ¿ya? Que pone dos ideas para resaltar en sí un pensamiento. Mateo 7:6 dice así: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Bueno, eso lo dijo Jesús, ¿cierto? Pero ahí podemos darnos cuenta de que él pone estos dos ejemplos, pero para resaltar una misma idea. Esto es paralelismo, para que podamos entender. Ahora, otras formas, ¿cierto? Algunas formas de este paralelismo hebreo está el sinónimo, como les decía anteriormente, el sintético y el antitético. Vamos a ir viéndolo por parte, no se le ahí, como decía, me suda el cerebelo. No, vamos a verlo por parte. Sinónimo. Ya, este paralelismo, cuando habla de sinónimo, bueno, nosotros nos dicen sinónimo, inmediatamente nos acordamos ya palabras que significan lo mismo. Para ellos no, son pensamientos que significan prácticamente lo mismo o que dan la misma idea. ¿Ya? Por ejemplo, en Isaías 1:3 nos dice así: Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Ahí vemos, ¿cierto?, que está enfatizando aún más esa idea. Dice, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Entonces ahí podemos ver un ejemplo, ¿cierto?, de este paralelismo hebreo sinónimo. El sintético, bueno, es similar, ¿ya?, pero de cierta forma diferente. ¿Por qué? Porque esto no necesariamente tiene que ser un solo verso, sino que puede ser varios versos a la vez. Pero siempre la idea principal la tiene el primer verso y los que vienen posteriormente van desarrollando la misma idea. ¿Se entiende? Por ejemplo, en el Salmo 1:3 hay uno claro. La idea que nos da acá dice, será como árbol. ¿Ya? Y entonces aquí se nos va desarrollando la idea en este Salmo 1:3. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, y va dando la misma idea, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Entonces ahí vemos que el pensamiento central está al principio y consecutivamente se va complementando esta idea, este pensamiento, ¿ya? Para que podamos comprender. Bueno, ese es el sintético. El sinónimo expresa el mismo pensamiento. El sintético son varios versos, pero el primero es la guía, podríamos decirlo así. Lo demás va todo enfocado, desarrollando la idea del primero. El tercero que les dije que era el antitético. Este es el pensamiento contrario, el opuesto. Y aquí tenemos un ejemplo para que lo podamos comprender. Mateo 7:17 dice, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Se contraponen.
¿cierto? Bueno, ahí podemos entenderlo un poco más. Bueno, ahora otra técnica que el Señor usaba en su enseñanza era el epigrama proverbio. Y usted podrá decir, oh, me suena la palabra proverbio. Proverbio de Salomón, ¿cierto? Bueno, ¿qué es eso? Dirá usted a lo mejor. ¿Qué es eso? ¿Ya? Bueno, se refiere, en otras palabras, a un dicho conciso, a un dicho ingenioso, que es penetrante y a menudo mordaz, ¿ya? Porque con frecuencia las máximas de Jesús contenían paradojas, ¿ya? O sea, tenía expresiones que parecía que se contradijeran, ¿ya? Y a esta categoría pertenece, por ejemplo, esta afirmación que yo sé que a usted le va a sonar mucho, que está en Mateo 10:39, que dice, el que hallare su vida, la perderá. Y el que por mi causa la perdiere, la hallará. Bueno, ahí podemos ver este dicho, ¿cierto? Que, como les decía al principio, esta otra técnica que el Señor usaba, el epigrama proverbio, que es un dicho conciso, como les decía, ingenioso, pero es penetrante, ¿ya? Porque Él le dice, o sea, pareciese que se estuviese contradiciendo, ¿ya? Pero dice, el que hallare su vida, la perderá. O sea, ¿cómo? Si la hallo, la pierdo. El que por mi causa la pierde, ese la va a hallar. Pareciese, ¿ya? Pero ahí podemos ver un ejemplo de esto que le estamos diciendo, de los métodos que el Señor usaba en su enseñanza continuamente. Bueno, ellos, por ejemplo, los orientales, solían meditar mucho tiempo en un solo punto. Claro. Meditaban mucho en un solo punto, querían verlo por todos lados, ¿cierto? Querían concentrarse en toda la verdad acerca de aquello que les llamaba la atención, ¿ya? Pero no sacaban, por así decirlo, la idea central. Sacaban las palabras precisas para poder emitirlas de esa forma, ¿ya? ¿Y por qué? Porque esto era como más fácil de grabar. En vez de algo largo, ¿cierto? De mucha palabrería, mejor usaban estos dichos que eran cortos, que eran precisos, que eran ingeniosos y que daban más tiempo, bueno, eran más fáciles de grabar en la memoria, como nos dice acá. ¿Cierto? Que este era otro tipo de métodos que constantemente usaba el Señor. Bueno, no está de más decir que los discursos, ¿cierto?, orientales son muy diferentes también a los de los oradores del occidente, ¿ya? Porque, bueno, acá tendemos, ¿cierto?, a tener una exposición que sea de manera lógica y sistemática, en la que se van desarrollando la idea una sobre otra, ¿cierto? Y se van, relacionando así como una cadena, ¿ya? Pero el de ellos es diferente, porque presenta a veces muchas afirmaciones que no tienen que ver una con la otra. Dice un comentarista, se asemeja al cielo en la noche, que está lleno de innumerables puntos ardientes que brillan sobre un fondo oscuro. ¿Cierto? Eso es lo que nos dice, claro, hasta este momento, el punto 1. Hasta acá, bueno, lo más probable es que algunos hermanos no... Sí, que quedaron un poquito en el aire, porque igual trae harta materia este estudio. Tratamos de simplificarlo lo que más se pudo, pero la idea de todo esto es entender y ver cómo Jesús enseñaba, que no era no era que él llegaba y tiraba todo, ¿no? Él tenía su método, ¿ya? Y ahí veíamos que Joana mostraba y decía que usaba, ¿verdad?, sinónimos, usaba lo sintético, lo antitético, y las parábolas o paradojas, no es como los proverbios, los epigramas. Epigrama. Entonces toda esta técnica que él tenía era para poder llegar a todo el público. No dejaba a nadie sin la enseñanza, que pudiera entenderla. Entonces, como vemos,
de pronto uno se pone muy cuadrado de repente y quiere, o incluso, o sea, siempre de la misma forma quiere enseñar. Y lo vemos muchas veces en los colegios, cuando el profe se para al frente y habla nomás, y empieza. Pero y el que entendió, el que entendió. Pero hay muchos cerebritos ahí que funcionan con imágenes, funcionan con ejemplos, funcionan, no sé, cantando, de repente algunos aprenden. Entonces, ese era el método de Jesús, de poder llegar, ¿verdad?, a todos, ¿ya? Y como bien decía Joana, él usaba para el público más académico otro tipo de enseñanza. Sí, claro, tenía otra forma de llegar Otra a ellos. forma para poder hablar con ellos y enseñarles a ellos. Entonces, esa es la idea del estudio, darnos cuenta, ¿verdad?, de que Jesús no solamente enseñaba, era una enseñanza plana, sino claro, que era una enseñanza con matices para que todos pudieran entender y comprender las escrituras y las enseñanzas de Dios. Esa es la idea hasta ahora, ¿ya? Para que mi hermanito vaya entendiendo un poco este paso, ¿verdad? Que es un poco enredado, pero es necesario entenderlo, porque también nos sirve a nosotros que sí vamos a encontrarlo con un público de pronto que no va a necesitar a lo mejor lo mismo que enseñamos en la iglesia de una forma, sino que afuera es de otra forma. Nos encontramos con gente que de repente sabe, tiene conocimiento, ¿verdad?, de las escrituras y ha leído de las escrituras. Y de repente nosotros nos ponemos a conversar y ahí hay que cambiar un poco la forma de expresarse y de qué palabras uno va a usar, ¿ya? Pero eso es, ¿me entiendes? La idea es esa, ver que el Señor no era plano en su enseñanza, sino que tenía una variedad grande. Y tampoco era alguien inculto, como lo estamos viendo. Claro. Entonces, lo podemos ver como lo estamos viendo, ¿verdad?, en los estudios pasados, donde estos mismos líderes religiosos le estaban diciendo que de dónde, ¿verdad?, si tú nunca pasaste por nuestras escuelas certificadas, no estás certificado para estar dando. Pero vemos, acá nos damos cuenta de que él sí tenía, ¿verdad?, una enseñanza, y esa enseñanza no era de hombre, sino que era de Dios. Venía directamente del Padre. Y él la transmitía. Aunque, como decía, ¿cierto?, hace un momento, él usaba, ¿cierto?, todos estos métodos, para poder llegar a diferentes tipos de personas, ¿cierto? Él variaba, tenía un gran abanico ya de formas para poder llegar, porque como hemos dicho anteriormente, no todos somos iguales. Todos tenemos diferentes formas de aprender. Hay algunos que les cuesta más, otros que les cuesta menos, ¿cierto? Claro. Entonces el Señor, bueno, ahí vemos a un Dios que se relaciona personalmente, nuevamente con el hombre, ¿cierto? Y que, bueno, Él sabe cómo hacerlo. Claro, que es un Dios se preocupa. Como decías tú, no es como de los profesores, que es como el que entendió, entendió. Claro. Él se preocupa, tiene una... Es que ahí vamos hilando más fino y ahí vemos que esa relación o esa comunicación, ¿verdad?, con el hombre es personal. Ya pasa a ser personal, porque Él ocupa, ¿verdad? Él sabe llegar al hombre de diferentes formas. Puede llegar a una persona que es muy estudiosa, ¿verdad?, que tiene estudios académicos, muy bien. Un ejemplo, por ejemplo, que se nos venga a la mente, Nicodemo. Tenemos Nicodemo, que veíamos el domingo pasado. Fariseo era un fariseo y maestro, ¿verdad? Y él viene, ¿verdad?, y habla con este hombre, ¿ya? Y este hombre, siendo estudioso de la Escritura, ¿verdad?, maestro de la Escritura, no entendía lo que le estaba diciendo Jesús. No comprendía lo que le estaba diciendo Jesús. Porque no tenía, ¿verdad?, veíamos ahí, no tenía, ¿verdad?, esa comunicación con Dios, ¿ya?, como la tenía Jesús.
¿ya? Jesús estaba en constante comunicación con Dios y la misión, ¿verdad? De él era enseñarle al pueblo, a su pueblo, ¿verdad? Era enseñarle, que era muy importante que ellos aprendieran, ¿verdad? De este Dios. Y muchos no entendían. Por eso Jesús usa este abanico, ¿verdad? De formas de poder expresar, y como bien decías tú, usaba de repente cosas que veía en lo cotidiano, en lo cotidiano, que estaba ahí para poder dar una enseñanza más clara y entendible y completa, claro, a su pueblo. Y ahí con esto pasamos al segundo punto que dice: el Señor empleaba un estilo gráfico y vívido. Ahí tenemos otro estilo, ¿eh? Claro. Ese es el estilo que él tenía, era gráfico y vívido. O sea, él presentaba verdades que eran abstractas, ¿cierto? En formas más concretas, ¿ya? Como bien decía Pedro, él no tenía problemas en emplear imágenes, en emplear figuras retóricas, que como le decía, o sea, a lo mejor muchos se quedaron en la etapa escolar, ¿cierto? En la etapa de formación, que quizás pensaron que no iban a volver a aparecer estas palabras, pero el Señor usaba esto, ¿ya? Usaba figuras retóricas, así, tomaba ilustraciones para poder transmitir verdades, ¿cierto? Hacía comparaciones, presentaba parábolas, ¿ya? Para poder enseñar acerca de la ética y acerca de las cosas espirituales, ¿ya? Y así, bueno, volvemos a recalcar que todo esto, lo que estamos viendo las formas que el Señor usaba para poder enseñar, ¿ya? Era para que quedaran de manera más claramente grabadas en la mente del hombre. Como bien decía Pedro, algunos con imágenes. Bueno, la otra vez con referencia a eso estaba viendo un documental y claro, decían que la mente del hombre como que tiende a recordar más imágenes que palabras. Y el Señor, bueno, aquí ya lo estamos viendo que el Señor lo hacía. Claro. ¿Ya? Por ejemplo, en Mateo 6:24, bueno, no busque el verso, hermano, anótelo ahí usted, Mateo 6:24. El Señor no estaba diciendo que el materialismo, ¿cierto? No dijo que el materialismo estorbaba en la vida del hombre. O que era malo. ¿Ya? Sino que lo dijo así: ninguno puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Al mismo tiempo, claro. O sea, él lo explica de esta forma, él lo transmite de esta forma, no lo dijo así tan tajante. El materialismo estorba la vida espiritual. No lo dijo así de esa manera tan tajante, pero lo dijo así: ninguno puede servir a dos señores. Claro. Dando a entender, ¿verdad?, de que dónde estaba tu corazón, si estaba con Dios o en las riquezas. Esa era lo que él quería enseñar. Tu corazón, ¿dónde está? ¿Está con Dios o está en las riquezas? No que lo que tenías, ¿verdad?, era malo, o que lo que esa persona o ese oyente, ¿verdad?, si tenía dinero, claro, o era un público, ¿verdad?, de ricos o de alta, bien pudiente, ¿verdad? No era que porque ellos eran ricos estaba malo lo que estaban, ¿no? Sino que ¿dónde está tu corazón puesto? ¿En Dios o en las riquezas? ¿Sirves a las riquezas? ¿Sirves a eso? ¿O sirves a Dios? Claro. Esa misma idea, por ejemplo, viene cuando estaba el joven rico. Claro. Cuando le dijo, maestro, sí, bueno, ¿qué haré para ganar la vida eterna? El Señor le dijo tales cosas, y él dijo, no, si eso yo ya todo lo hice. Claro. Y entonces ya vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y ahí ya se dio media vuelta y se fue, claro, ¿cierto? Y ahí el Señor dice que es más fácil que pasase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Y ahí también se toma esa misma idea, que no es que por ser rico no hay salvación, sino que al hecho de dónde está tu corazón. Claro. Que se transforma en un impedimento. Pero no es imposible para Dios, ¿ya? Porque hemos visto muchos hombres en la Escritura que eran pudientes y que rindieron su corazón a Cristo. Claro, claro. Un ejemplo claro, ya podemos tener a este cobrador de impuestos. Claro, a Leví. ¿Cierto? Leví, ¿cierto? Y así otros más, ¿ya? Claro. Que tenían poder y autoridad, pero rindieron su corazón a Jesús.
Amén, amén. Voy a leer un comentario que nos deja nuestro pastor Raúl. Dice, hay que considerar el gran trabajo que el Señor hizo y usó a hombres, siempre habla de esto, de imperfectos, para traer y traducir los escritos sagrados a nuestro idioma sin perder el valor y los matices de cada palabra entregada por Dios a los hombres. Claro, sin perder los matices, me gustó eso. Claro, entonces, claro. De cada palabra engendrada ahí. Entonces, es bueno, parte de lo que tú estabas diciendo el día domingo compartiendo la iglesia. Claro, claro. Pero vemos que todo esto se usa en todos los aspectos. Estamos viendo, nuestro pastor nos da acá una cuña, ¿verdad?, respecto sobre los escritos, sobre lo que nosotros tenemos acá en la Biblia, ¿verdad? Usó claramente a estos hombres imperfectos, ¿verdad?, para poder escribir, ¿verdad?, la palabra, la enseñanza de Dios sin ningún problema. ¿Ya? Así que vemos cómo Dios actúa en todas las áreas y en todos los sentidos, para que el hombre, Dios busca, ¿verdad?, todas las formas para que el hombre pueda conocer a Dios, pueda entender quién es Dios, qué Dios quiere para él, para la humanidad, para el hombre. Busca, Dios tiene todo el material, entregó todo el material. Dios, para que el hombre no se pierda, ¿verdad?, porque Él no quiere que el hombre se pierda. ¿Ya? Aquí Dios no va a enviar a nadie al infierno, solito se va a ir el hombre al infierno. No, Él no nos va a enviar. Así que como podemos ver, y así como nuestro Dios, bueno, nuestro Señor es, ¿verdad?, vamos a poder llegar a entender mejor, ¿verdad?, lo que Él quiere para nosotros. Esto es importante lo que estamos pasando acá, porque también a nosotros nos sirve que vamos a encontrar un público diferente, un público que a lo mejor hay que hablar de otra forma. Cuando uno de repente se encuentra en la calle con personas o con mismos compañeros, que yo tengo compañeros que son universitarios, que tienen magíster y todo el tema, y trabajan conmigo porque trabajan en lo que yo trabajo, porque les gusta trabajar ahí y porque ganan plata. Ganan mucho más que lo que en sus cartones dice. Entonces, y de repente entablar una palabra de Dios ahí, ellos comienzan al tiro a sacar sus estudios delante de todo eso. Pero ahí de repente uno empieza a tomar un poco de miedo, pero lo bueno es que no es uno el que habla, sino es Dios. Ahí es cuando el Espíritu Santo empieza a hacer el trabajo. Porque Él es el que habla, Él es el que enseña y Él es el que va convenciendo al hombre. Muchas veces nosotros nos ponemos tristes o nos bajoneamos de repente porque decimos, ¿cómo puedo yo hablarle a alguien así? O sea, primero, que es lo que hace el Señor, la oración, la comunión con Dios. Y Dios va a ir, ¿verdad?, haciendo y preparando, ¿verdad?, una conversación con esa persona. O sea, realmente no es necesario de repente muchas veces tener grandes palabras, porque Dios las va colocando solo, va colocando las palabras y vamos hablando con esas personas. Pero obviamente todo esto va respaldado en la Escritura, como también se enseñó el día domingo. O sea, el Espíritu Santo nunca va a hablar algo que esté fuera de la Escritura. Eso es lo que veíamos el día domingo. Cualquier cosa que no está aquí, póngalo en duda. Entonces, cuando el Señor habla a través nuestro, ¿qué va a hablar? No cualquier cosa, va a glorificar a Cristo, que eso es la teoría, lo que hacía el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo mora en mí porque soy templo de Dios, ¿a quién voy a glorificar? A Cristo. O sea, de Cristo voy a hablar, ¿cierto? Claro. Es que esa es la idea. O sea, si yo me voy a hablar, ¿verdad?, o tengo la oportunidad de hablar con alguien que Dios ha puesto al frente, yo voy a hablar de Cristo. De Cristo. ¿Qué ha hecho Cristo? ¿Y quién es Cristo? ¿Y quién es Cristo para la humanidad? ¿Ya? O sea, llegar a una conversación así, solamente Dios es cuando abre las puertas. Me tocó cuando venía te conté que me tocó de vuelta a mí venir con una persona que era atea, pero escuchó. Gloria a Dios,
Amén. Yo no sé, ahí Dios está en un trabajo, Amén. por algo abrió la puerta, por algo se dio esa oportunidad. Como se decía el domingo, tú predica Tú y deja que el Espíritu predica. Santo haga lo Ahora que tiene que hacer. yo digo, Dios, ahí está, usted sí, continúa. Así es. Así El que, Señor convence. y no, de repente de repente uno se empieza a frustrar muchas veces, ¿verdad? Pero es un trabajo que Dios a lo mejor está haciendo porque ya viene de atrás. Si esta persona dio, en mi caso, dio, es porque hay algo en él que Dios está haciendo algo en su vida, ¿verdad? Bueno, y más allá en su camino a lo mejor va a encontrar a la otra persona, porque Dios le va a poner personas. Ahora a mí me queda solamente orar por él. Amén. Orar por él para que Dios haga ese trabajo completo en su vida, que él pueda también reconocerlo Así como es. Dios. Claro, porque Él sabe cómo llegar a los corazones y ya estamos viendo, ¿cierto?, los tipos de métodos, ¿cierto?, para que nosotros podamos comprender un poco más los métodos que Él utilizaba para poder llegar al hombre. Porque Claro. solamente Él sabe cómo llegar a cada quien de manera personal. A personas que les cuesta más y a otras personas que, como bien dices tú, ¿cierto?, que son como más Letradas. letradas, ¿cierto? Claro. Entonces, podemos ver acá que él presentaba, ¿cierto?, estas ideas que eran abstractas, ¿cierto?, pero las presentaba de manera más concreta, con este ejemplo que acabamos de ver acá, que él no dijo, ¿cierto?, acá en Mateo 6:24, que el materialismo estorbaba la vida espiritual, sino que dijo, no podéis servir a dos señores, porque amarás a uno, aborrecerás al otro, ¿cierto?, ¿ya? O no podéis servir a Dios y a la riqueza, ¿ya? Otro ejemplo lo encontramos en Lucas 13:32. Anótelo, hermano, ¿ya? Que es cuando se refiere a Herodes, ¿ya? Cuando le llama aquella zorra, ¿ya? Pero es para referirse a ¿qué? A él como un hombre astuto, ¿ya? Que dice así Lucas 13:32. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. ¿Y qué les dijo Jesús? Verso 32. Id y decid a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios, hago curaciones, hoy y mañana, y el tercer día termino mi obra. Amén. Bueno, ahí vemos que le llama, ¿cierto?, a Herodes aquella zorra, ¿ya? Pero ¿a qué se quería referir? A él como un hombre astuto. Ahí podemos ver que él empleaba, como les decíamos, estas imágenes, figuras retóricas, ilustraciones, hacía comparaciones como justamente en este caso, ¿ya? Para que pudiesen entender. Claro. ¿Ya? Para entender qué tipo de hombre era, a qué él se estaba refiriendo. Así Hacerlo es. un poco más. Claro. Bueno, abundan, ¿cierto?, las enseñanzas con ilustraciones que él tomaba acerca de cosas tan simples como acerca de la vida familiar. Tomaba ejemplos, costumbres religiosas o cosas, maravillas que habían en la naturaleza, ¿ya? Usaba, por ejemplo, las aves. ¿Recuerda cuando hablaba acerca de las aves? Cuando decía que no nos preocupemos por cómo nos sabemos de vestir. Tomaba de ejemplo las flores, ¿cierto?, que también de las aves que no siembran ni hilan ni recogen en graneros, pero el Padre las alimenta. Con respecto a las flores, que ni aun Salomón se vestía como una de ellas, y así diferentes tipos de ejemplos que él tomaba de la naturaleza. Tomaba también los árboles, como estábamos viendo delante, ¿cierto? Que el árbol bueno da buen fruto, el árbol malo da mal fruto, y así. Tomaba el tiempo, que era cambiante, y así. Volvemos a decir lo mismo. Tenía una variedad de formas para poder enseñar de la manera clara, para de esta forma poder transmitirle al oyente lo que él le quería enseñar. Lo que todos más o menos conocen, el trigo y la cizaña. Claro, dice aquí un comentarista, el Señor Jesucristo era un gran observador de todo cuanto había sucedido en torno a él, y todo lo que veía y oía lo usaba para ilustrar y hacer gráfica su predicación. No es de extrañarse que la gente quedara encantada al escuchar sus enseñanzas y predicación. Bueno, y ahí no apunta, ¿cierto?, el comentarista a lo que tú decías hace un momento, o sea, que le conviene al predicador también usar esta técnica. Así mismo como lo hacía el Señor.
usar, ¿cierto? Los ejemplos que tenemos a nuestro alrededor para poder transmitir la idea. Nos dice aquí este comentarista. ¿Ya? Ahora, volviendo un poco con este tema de palabras que hace un tiempo quizás ya no veíamos, ¿ya? Bueno, el Señor se expresaba de una forma muy vívida y con esto Él usaba hipérboles. Dice, hipérboles, me suena, pero no lo recuerdo. A lo mejor sí bueno, eran exageraciones, ¿ya? Y eran, esta exageración Él la usaba, ¿cierto?, para poder impresionar a las personas y así con de esta forma poder aumentar con mucho más fuerza una gran verdad que Él les quería transmitir. Claro. Por ejemplo, anote ahí, Mateo 23, 24. Ahí Él estaba señalando la hipocresía de los fariseos. Claro. Cuando les dice, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ahí vemos que Él está usando una exageración, o sea, una hipérbole. Él le está diciendo que estaban preocupados de colar lo más mínimo, el mosquito, pero se estaban tragando el camello, ¿cierto? Bueno, ¿y eso a qué se refiere? A la hipocresía, como bien decíamos acá, y ya lo hemos visto, ¿cierto? Que constantemente ellos estaban ahí buscando, oye, pero tú no estás cumpliendo la ley. Oye, pero tú no estás obedeciendo. ¿Por qué ustedes no hacen esto y nosotros sí? Y los de Juan también, los discípulos y ustedes no. ¿Por qué nosotros y ustedes? ¿Por qué rompen el mandamiento? Pero ya hemos visto que a lo que ellos se referían era a la tradición de los ancianos, que ellos la ponían por sobre la palabra de Dios, ¿cierto? Porque ni aún la palabra de Dios dice tantas cosas que ellos cuestionaban y que acusaban a Jesús y a sus discípulos de quebrantar la ley. Pero no era así. Ya entonces con eso, aquí podemos ver este texto que lo simplifica. Ustedes colan el mosquito, pero se tragan el camello. Hay otro ejemplo también en Mateo 5, 29, 30, donde dice que es mejor sacar el ojo que ofende, ¿ya?, que cometer adulterio o cortar la mano más bien que sí, desagrada a Dios, ¿verdad? El texto dice así, como bien decía Pedro, Mateo 5, 29 y 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Recalca la idea. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Bueno, aquí vemos que es obvio que Jesús no quiso literal, o no quería que el creyente se hiciera daño o que lo tomara literalmente. No quería que usted se saque el ojo, no quería que usted se corte la mano. Claro, lo que él quería recalcar era la gravedad de tales pecados, y eso era. No era de que yo me voy a ir a sacar un ojo, a cortarme un brazo. No quiere que no hagamos daño, sino que ver la gravedad. Claro, está resaltando la gravedad del pecado, ¿sí? ¿Entiendes? Entonces, a veces el gran maestro se valía de preguntas y respuestas en su enseñanza. Claro. Bueno, el Señor no solamente buscaba, ¿cierto?, instruir a las personas, sino que su idea también era dejarlas pensando. Claro. Con respecto a lo que Él estaba diciendo. Claro. ¿Ya? Porque muchas veces sus preguntas sondearon las profundidades que habían, ¿cierto?, en el corazón humano, los problemas que habían ahí, ¿ya? Porque, por ejemplo, en Mateo 16, 26, Él les hace una pregunta y le dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Otro ejemplo lo tenemos en la parábola del buen samaritano, en Lucas 10, 36, que también vemos ahí que no solamente buscaba instruir, sino que los deja pensando. Claro. Les dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Bueno, y también vemos, recordemos otras ocasiones cuando él respondía, ¿cierto?, las preguntas de los adversarios. Él formulaba ciertas preguntas que mayoritariamente los dejaba callados, ¿ya? Tenemos un ejemplo en Mateo 21,
23 al 27, que dice así, le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Le preguntan a Jesús. Y él les dice, con otra pregunta, no les da la respuesta a su pregunta. O sea, ellos le dicen, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Jesús les dice, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ahí los deja. Ahí los deja callar. Claro. No tenían que responder porque, bueno, cuando estudiábamos esa parte, ¿cierto? Ellos estaban entre la espada y la pared. Es que ellos venían a dejar a Jesús contra la espada y la pared, pero a las finales ellos terminaban contra la espada y la pared, pegándose, ¿verdad?, cabezazos por tratar de responder algo que no podían responder. Claro, porque obviamente, ¿quién le dio autoridad a Jesús? El Padre. Mi Padre. El Hijo de Dios. Pero ellos eso es lo que querían escuchar porque lo querían acusar de blasfemo, ¿cierto? Pero el Señor nos responde y les da le hace otra pregunta que responde la primera. Aunque a simple vista a lo mejor usted dice, ¿qué tiene que ver el bautismo de Juan? Él les pregunta, ¿el bautismo de Juan de dónde era? Del cielo o de los hombres. Juan, ¿de quién enseñaba? De Jesús. Juan decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de qué? Del mundo. Entonces, si ellos decían, estos líderes decían que el bautismo de Juan era del cielo, estaban diciendo entonces que Juan tenía razón y que Jesús era quien decía ser. Pero si decían de los hombres, no, que el bautismo Juan es de los hombres, tenían miedo porque le tenían miedo a la gente. Entonces ahí ellos quedaron entre la espada y la pared. Bueno, aquí podemos ver, ¿cierto?, que el Señor buscaba instruir, pero también dejaba pensativo al oyente. Ya, lo hacía pensar. Y eso es lo que hace la Escritura. Si la Escritura nos deja pensando, ¿cierto? Claro. Nos deja ahí realmente expuestos, ¿ya? Porque redarguye nuestro corazón. Así es. Así es como, claro, y uno cuando estudia y está estudiando la Escritura, se encuentra con este tipo de estudios, de comentarios, y uno dice, pero uno piensa que a lo mejor los fariseos y todo eso no escuchaban de lejos, pero Jesús les da respuestas en las cuales ellos tienen el trabajo de pensar y de reconocer ellos mismos, este hombre no es cualquier hombre. Pero no lo decían, no eran capaces de admitirlo, preferían guardar silencio. No, claro, no querían reconocerlo sabiendo, porque ellos sabían quién era, pero no querían reconocerlo. Vamos a ver cómo el hombre puede endurecer su corazón a tal extremo de negarse a creer en él, teniendo la evidencia aún más clara. Por llevar mi verdad en vez de la verdad de Dios. Por llevar mi idea a la voluntad de Dios. Entonces, podemos ver que había una dureza enorme y había también un rechazo a Dios enorme de estos líderes religiosos que supuestamente eran conocidos las Escrituras. Hay un comentario ahí que tú pusiste que señala una característica de las preguntas de Jesús, dice, colocaba siempre a sus oyentes ante una alternativa, especialmente aquellas que se referían a él mismo. Por ejemplo, ¿quién dicen los hombres que soy? Y vosotros. Los deja ahí interrogante. Claro. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy? Interrogante. Interrogante. Deja pensando. Marcos 8, 27 y 29. Claro, él dejaba pensativo. Te dejaba ahí. Una... ¿Quién dicen los hombres que soy? ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy? Entonces, los dejaba ahí con eso, tarea para la casa. Claro. Y de hecho, bueno, hemos visto, ¿cierto?, que el Señor, como bien decíamos al principio, en estos tres aspectos que estaban en su ministerio terrenal, que eran, ¿cierto?, enseñar, predicar y sanar, en estos tres aspectos, ¿cierto?, Él realizaba todas estas cosas, ¿cierto?, delante de las multitudes, que aunque ellos venían quizás con una idea totalmente diferente, quizás pensaban que solamente era un profeta, pensaban que, bueno, o quizás más que todo, decían, ya aquí está la oportunidad, aquí está el libertador político que hemos estado anhelando tanto, por el que hemos clamado, el que fue profetizado, aquí está, esta es la hora. Otros quizás solamente, no, es mi oportunidad para hallar la sanación, ¿cierto?
Pero el Señor usaba todo esto, lo que hemos estado viendo, ¿cierto? Para poder llegar, incluso, aunque ellos vinieran a Él de una forma equivocada, con una idea equivocada, mejor dicho. Claro. ¿Ya? Pero Él usaba toda esta gama, esta variedad, este abanico de formas de poder llegar al hombre, ¿cierto? Y después de hacer todas estas cosas, porque Él hacía estos milagros, ¿cierto? Nadie más podía hacer estas cosas. ¿Quién tenía autoridad para echar fuera demonios? ¿Cierto? Un hombre endemoniado que estaba ahí en la sinagoga, pero ante su palabra ese demonio fue expulsado. Habían sanidades que nadie pudo llevar a cabo. Hubo una mujer, ¿cierto?, de flujo que gastó todo lo que tenía para poder ser sanada y nadie lo pudo hacer. Pero ella tocó, ¿cierto?, el borde de su manto y fue sana. Entonces todo esto que el Señor hacía enfrente de todas estas multitudes y después en su enseñanza, y el Señor le hacía estas preguntas: ¿quién dicen los hombres que soy? Es que unos dicen que tú eres Elías, que tú eres aquel, el profeta. ¿Y ustedes? ¿Quién dice que soy? Eso se lo dijo a sus discípulos, ¿cierto? Pero a los demás también les hacía preguntas. Y los llevaba, ¿cierto?, en esta instrucción a este punto de hacer pensar, ¿cierto?, al discípulo, para que puedan comprender qué realmente es lo que él le quería transmitir. Y que quizá, bueno, ahí se daban cuenta a lo mejor de que lo que quizá ellos estaban entendiendo estaba yendo por otro lado. O que quizás no habían tomado atención realmente como deberían de haberla tomado. Bueno, el hombre es llevado a irse por otro lado, por las ramas, como dicen coloquialmente, por las ramas, con lo que... Claro, y por ejemplo, cuando estaban ahí, cuando trajeron a este hombre, que veíamos, ¿cierto?, en un estudio anterior, que estaba parapléjico, y lo baja y él le dice: tus pecados te son perdonados. Y veíamos que uno de los que estaban ahí, que estos líderes religiosos, decían: ¿quién es este que dice tus pecados te son perdonados y solo Dios perdona pecados? No lo dijo con sus labios, pero lo tenía en su corazón. Y Jesús, que es Dios, el Hijo de Dios, y que es omnisciente y que todo lo conoce, ¿cierto? Sabía lo que había pensado en su corazón, y ahí empieza, ¿cierto?, a presentarle una ilustración para que este hombre pudiera comprender. Claro. Pudiera entender. Y aquel que aunque no salió de sus labios, recordemos, pero el Señor lo vio en su corazón. Lo mismo que pasaba aquí. Él veía lo que hay en el corazón del hombre, y es por eso que Él hacía partícipes a aquellos, ¿cierto?, para que pudieran comprender. Es como, no sé cómo decir, como que trataba de alumbrarlos de cierta forma. Claro. Como un despierta, no sé. Esa es la forma de tocar Dios el corazón del hombre. Claro. Toca el corazón del hombre, ¿verdad? Cuando viene con estas respuestas, con estas respuestas que son y cómo sabe él lo que yo estoy pensando. Claro, te deja pensando. Por ejemplo, ese mismo líder religioso que puso en cuestionamiento eso, o sea, no salió de mis labios, pero ya al darse cuenta de que Jesús sabía lo que estaba pensando, ya tendría que haberle dado, ¿cierto?, esa idea de que, chuta, ni siquiera lo dije y sabe lo que estoy pensando. O sea, este no es cualquier hombre. Claro. Sí. Bueno, ahí podemos ver que nuevamente el hombre necesita a Dios, porque Dios es el único que puede conocer el corazón y que conoce el corazón del hombre y sabe cómo llegar al corazón del hombre, ¿verdad? Con palabras sencillas, con palabras entendibles a cualquier hombre. Según la capacidad de a cualquier hombre, según la capacidad de entendimiento de ese hombre. Pero Dios no deja a nadie solo. O sea, no excluye. No excluye Dios. Dios alcanza, toca los corazones de todos los hombres por igual. Su diferencia a lo mejor es el idioma, el color, el estudio, pero todos llegan a entender y comprender lo que realmente Dios, quién es Dios, y que Él es el que toca y tocó el corazón y lo sacó de ese lugar, y lograr entender que más allá hay un Dios, hay alguien que es poderoso, hay alguien que conoce mi vida y mi corazón. Es cuando queda el hombre, digo, contra la espada y la pared, ¿verdad? Cuando uno está conociendo a Dios, y cuando empieza a conocer a Dios, se da cuenta
de que realmente es Dios. Claro, por ejemplo, como decíamos hace un momento, él realmente va al punto, al problema, ¿cierto? A lo que está realmente ahí sobre, ¿cierto? El hombre, ¿ya? El problema que está ahí siempre delante del hombre y que muchos quizás han querido hacer la vista gorda, ¿ya? Porque piensan que solamente la vida se limita a la hora, a este mundo, ¿cierto? Que consiste solamente en tener logros, que consiste solamente en tener y tener, ya sea lo que sea bienes, sea no sé, logros diferentes. Piensan que solamente es eso, ¿ya? Pero, por ejemplo, tomando lo que acabamos de decir de Mateo 16:26, cuando él le dice, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? O sea, ahí está llevando a la vista, ¿cierto?, de aquellos que estaban ahí, a que realmente el problema del hombre es mucho más profundo, ¿cierto? De que no basta que tú te enfoques solamente en esta vida, sino que hay, como bien decías tú, o sea, va a llegar algún momento en que tendremos que presentarnos delante de Dios, ¿cierto? Y que no sirve de nada acumular en este mundo, ¿cierto? Si yo no tengo a Cristo en mi corazón, porque, como dice aquí, ¿de qué aprovechar? Si gano todo el mundo, si logro todo lo que quiero, si soy el más reconocido, el que influencia a todo el mundo, ¿cierto? Soy el más famoso. ¿De qué? Si igual va a perder su alma. Aquí hay dos caminos. Como lo decíamos el domingo. Como decías tú, o eres hijo de Dios. No, aquí no hay matices, como bien decías. O eres hijo del diablo. O eres salvo por medio de Cristo y tienes vida eterna por medio de Él, porque solamente es uno el camino que lleva al cielo. No hay otro nombre dado debajo del cielo a los hombres por medio del cual haya salvación, solamente por medio de Cristo. O estás condenado. Así es. ¿Ya? Entonces ahí lo deja claro. ¿Qué quieres? ¿Ganar el mundo y perder tu alma? ¿O tener a Cristo? Que como veías tú, el precio de seguir a Cristo, como veía la advertencia, ¿cierto? Era segura. Van a venir dificultades, va a venir persecución por causa de llevar el Evangelio, ¿cierto? Pero vale la pena. Como bien decías tú, ¿cierto? Del dicho de Spurgeon, es mejor ser escupido por el mundo que tragado por el infierno. Claro. ¿Cierto? Claro, y todo esto te hace pensar lo que Jesús hacía pensar al hombre en eso, y hoy lo sigue haciendo, como bien decías tú también el domingo. O sea, hoy no está Cristo presencialmente para poder enseñar de esta forma, ¿cierto? Pero la tarea que Él realizaba la hace el Espíritu Santo hoy. Nuevamente resaltamos y enfatizamos a través de su palabra, porque es la palabra de Dios que trae pecadores al arrepentimiento. Es la palabra de Dios por medio de la cual los creyentes crecen. Así es. La palabra de Dios, no la nuestra ni de nadie. La palabra de Dios. Él dijo y todo se hizo. Amén, así es. Podríamos dar otro ejemplo que también hablamos el domingo y que es bueno recordarlo porque eso también nos enseña. Hablamos de el yo. Claro. ¿Te acuerdas? El egocentrismo. Es algo parecido a lo que acabas de leer. Dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo? Yo, el hombre, yo quiero el mundo, yo quiero tener, quiero estudiar, yo quiero ganar dinero, y por mis logros yo tengo lo que tengo, por mis estudios yo tengo lo que tengo. Pero hay algo, ese yo, ¿verdad? Que hay tanto en el mismo cristianismo como hablamos el domingo. También está en el mundo y el mundo está atrapando al hombre con esa ideología del yo. Tú tienes que estudiar, tienes que trabajar, tienes que tú salir adelante, tú eres el único dueño de tu vida. Pero, ¿qué pasa? Como lo bien que tú decías, si tú llegas a lo alto, tú llegas a la cima, ¿verdad? Pero te vas a sentir en un momento en una pieza, en tu casa gigante, lleno de lujo, teniendo todo, pero estás solo. Y vacío. Y vacío. Pero tú tienes todo lo que has logrado, lo lograste, ya claro. Lo tienes en tus manos, pero estás solo. Entonces, aunque llegues a lo más alto, te vas a encontrar con ese vacío que solamente Dios puede llenar en tu vida.
Claro, y de hecho hemos visto, ¿cierto? Muchas personas que, por ejemplo, que son famosas, que llegan a tener todo lo que quieren, pero llega un punto en que es como que ya, como lo dijo Salomón, vanidad de vanidades. Llega un punto en que dicen, ya, lo tengo todo, ¿y ahora qué? Ahora, ¿qué sigue? ¿Y después qué? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue ahora? Ya tengo todo, pero estoy aquí sentado solo. O sea, Y a veces ni siquiera solo, pero es como, está rodeado de gente, pero igual te sientes, vacío, porque hay solo. un vacío en el hombre. ¿Sí? Hay algo que solamente Dios puede llenar en el Así hombre. es. Y eso es lo que... por eso están las escrituras, por eso Dios deja ¿verdad? Su palabra, deja este manual de vida, ¿verdad? Porque el hombre necesita a Dios en su vida, lo necesita. Claro. No necesita. Pero a lo contrario de lo que estamos viviendo en la actualidad, que dicen no, Dios no se mete conmigo, Dios aquí no, Dios hasta aquí no más llega. O cuando yo lo dejo, no. Claro, hasta aquí. O creo Si es que yo quiero... Creo yo a mi manera, no a la manera de Dios, porque la manera de Dios no me gusta. No me gusta porque me va a empezar a exigir a mí cosas que yo no quiero que me exija. O como escuché yo la otra vez, no, es que yo no voy a ir ahora porque no es que ahora no lo necesito, pero cuando yo quiera, ahí sí yo lo voy a buscar. Entonces Dios, el Señor, ¿verdad? Tiene ese abanico, como decías tú, y conoce al hombre, sabe cómo llegar al hombre, a cualquiera, sabe cómo llegar. Y va a tocar su corazón en algún momento, va a llegar a su vida en algún momento. Y el hombre va a tener dos opciones, como bien decías tú, una decisión importante: o sigues al Creador, o sigues al príncipe de este mundo que ya está condenado, ¿verdad? Y te vas con él junto a la condenación eterna. Entonces, hay tiempo todavía para poder acercarse a Dios. Está abierta las puertas, los brazos de Dios, las manos de Dios están ahí, ¿verdad? Abiertas, los brazos de Dios, dispuestos, ¿verdad?, a que tú vengas y te reconozcas como pecador. Y reconozcas que necesitas a Dios. Amén. Amén. Bueno, como nos damos cuenta, el Señor usaba una gran variedad de formas para poder llegar al hombre. Aquí yo puedo ver claramente la gran misericordia de Dios, la gran paciencia que Él tiene, ¿cierto? Para poder tratar con cada uno, prácticamente con manzanitas y peritas. Y sabiendo que somos duros, sabiendo que somos porfiados, ¿cierto? Pero Él, aún así, Él dio su vida por nosotros. Amén. Y envió a su Espíritu Santo. Y nos sigue ayudando en nuestras debilidades y falencias. Y no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Y todo lo que Él comienza, Él lo finaliza, ¿cierto? Y Él usa todo esto, ¿cierto? Y no solamente esto, sino que también aquí nos dice el texto que usó unas lecciones objetivas como cuarto punto. Muchas veces Jesús hizo uso de lecciones objetivas. Por ejemplo, cuando puso a un niño en medio de los discípulos, cuando ellos estaban hablando acerca de quién era el mayor. ¿Le puede dar lectura, por favor? Mateo 18, versículo 1 al 6, para que lo anote ahí. Mateo 18, del 1 al 6. Dice la Escritura que en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Claro. Ahí ellos, como bien leía Pedro, ellos estaban enfocados en otra cosa, ¿ya? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Aquí las posiciones, Señor. Claro. Aquí, yo, otra vez yo. Yo quiero estar en una buena posición. A ti te siguen las masas, ya yo quiero estar al lado tuyo. Aquí, ¿a dónde está? A ver, ¿qué lugar me toca a mí? Yo quiero estar en uno bueno, ¿cierto? Pero aquí el Señor, ¿qué? Le enseña que aquellos que son seguidores suyos tienen que transitar toda su vida por el camino de la humildad. Amén. Toda su vida por el camino de la humildad y de la fe, ¿ya? O sea, aquí no sirve
el yo quiero estar ahí, sino que ahí vemos que, ¿cierto? Que el Señor lo está llamando a ser como niño. Claro. Aquellos que son dependientes de alguien más, ¿cierto? Y en este caso es Dios, ¿cierto? Y Jesús lo deja claro. Él se humilló hasta lo sumo. hasta lo más bajo y se humilló y tuvo esa comunión con Dios, constante con Dios. Y él cada vez que venía de Dios, y que nos enseña que cada vez que uno viene a Dios, más se humilla, más llega al piso, más humillado está ante Dios. Y esa condición solamente la podemos conseguir como se predicaba el día domingo. Llénate y empápate de tu Biblia, llénate de la Escritura, porque esas te van a guiar, ¿verdad?, al camino, te van a guiar a Dios, y Dios te va a decir y te va a hablar. Aquí no es que venga alguien, hermano, y uno diga, oh, hoy Dios trae una palabra para ti, es una palabra profética, y te dicen cualquier sandez. ¿Dónde está? Cualquier cosa. Y yo lo primero, como yo estudio la Escritura, esa palabra profética, voy a tomar mi Biblia y voy a buscar. ¿Y dónde está esa promesa? No está por ninguna. Oh, sí está. Oiga, pero te faltó la otra parte de esta promesa, porque aquí dice que hay que, ¿verdad? Oh, Dios dice que hay que humillarse. Es como el esfuerzo te dice valiente, no Claro. temas ni desmaye, pero se saltan todo lo que dice anteriormente, que es responsabilidad para... Claro. Sí, por eso es lo importante, hermano, de estar siempre estudiando la Escritura y leyendo la Escritura. Porque ellas, ¿verdad?, apuntan a Dios. Si lo veíamos, Espíritu Santo, ¿a quién apunta? A Jesucristo. ¿Y quién inspiró las Escrituras? Espíritu Santo. Entonces la Escritura, ¿a dónde nos apunta? A Jesús, a Jesucristo, al Señor, al Salvador, al Maestro, como lo veíamos, ¿verdad? El Maestro, porque veíamos cómo enseñaba, ¿verdad? Y vemos Sí. las formas que tenía de enseñar. Y si Él, siendo el Hijo de Dios, se humilló, ¿cierto? Como bien decía Pedro, nosotros no somos mayor que nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Y eso es lo que Él estaba enseñando en ese entonces a los discípulos. Y ahí vemos que Él usa esta lección objetiva trayendo a un niño y lo pone en medio de esas preguntas. Señor, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y ¿Ya? ahí mi buen cristiano, pum, para abajo, otra ya. vez. Y eso es lo que hace constantemente la palabra de Dios. ¿Ya? Sí. Porque cada vez que nosotros creemos que sabemos algo, cuando venimos a la palabra nos damos cuenta, oh, realmente no lo sabía como tenía que saberlo. Claro. ¿Verdad? Nos humilla. Nos ¿cierto? humilla. No, es que yo no he cometido ningún pecado, vengo a la palabra de Dios y me doy cuenta de que no, No. me faltó cuaderno para anotar. Claro. Y ahí de nuevo, ¿no? ¿Cierto? Pero ese es un trabajo de Dios, como bien dice Claro, Pedro, y a claro. través del Espíritu Santo que nos va iluminando a través de su palabra. ¿Ya? Y nos va corrigiendo, nos va levantando, aumentando nuestra fe, que tiene que ser constantemente alimentada nuestra fe para que vaya creciendo y vaya aumentando, ¿verdad? Esa fe que tenemos en Jesús. Claro. Otro ejemplo que él usó, por ejemplo, es cuando él indica el verdadero espíritu de dar y pone como ejemplo a esta mujer viuda, ¿cierto?, que dio todo lo que tenía, ¿ya? Que está en Lucas 21 del verso 1 al 4. Lo dice, Sí, Lucas 21 del 1 al 4. levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Bueno, ahí cuando estábamos estudiando eso, veíamos que el arca que dice acá, donde echaban las ofrendas, Tenían como forma de campana, claro. y sonaban cuando echaban. Entonces nosotros nos imaginábamos, ¿cierto?, ahí a los ricos con sus bolsas de dinero y que las echaban y que las hacían sonar para que todos escucharan que ellos estaban dando mucho. Pero aquí esta pobre viuda echó solamente dos blancas, ¿cierto? Entonces, tin, tin, y lo otro era una sonajera, era un bullicio, ¿cierto? Mientras más sonaba, más tiempo sonaba, yo di más. Pero aquí claro. Jesús vio que aquellos
no estaban dando mal, a la vista de los hombres, dieron, creyó harto, ¿cierto? Pero Jesús dijo, no. Ella tiene un corazón, ¿cierto? Que eso no está enfocando aquí, porque somos dados a entender más, ¿cierto? Pero, como le decíamos aquí, no es que se busque, ¿cierto? Que tenga que dar todo, aunque de cierta forma sí. Pero, ¿todo en qué sentido? Lo que más a Dios le interesa es nuestro corazón, ¿cierto? Porque es ahí donde todo empieza a salir, ¿cierto? Él quiere nuestro corazón. Y es ahí, ¿cierto? Que Él, obviamente, como volvemos lo mismo, como también se nos enseñaba, el Señor quiere que lo conozcamos a través de la Escritura, ¿cierto? ¿Para qué? A medida que nosotros le vamos conociendo más le glorificamos. Y en medio de esta glorificación, nuestro corazón va siendo transformado, ¿cierto? En este entendimiento que vamos adquiriendo y vamos rindiéndonos más a Él, vamos a querer obedecerle más a Él y vamos a tener un corazón más dadivoso. Va a ser Él moviéndonos, ¿cierto? A servirle, a darle de nuestro tiempo, de lo que tengamos, ¿cierto? Pero va a ser con gratitud. Y ella aquí lo hizo con agradecimiento, no lo hizo por querer llamar la atención de los demás, por querer sobresalir, por así decirlo. Claro, y aquí vemos nuevamente a Dios viendo el corazón, porque muchos a lo mejor se fijaron en la moneda, claro. Y aquí vemos que parece que se fijaron en la blanca, en esas dos blanquitas que echó esta viuda, y no se fijaron, ¿verdad?, en el corazón. Solamente Dios puede llegar al corazón, ¿verdad? Qué mujer más mezquina, echó 2 moneditas. Pero ella echó 2 monedas, ¿verdad? Pensemos que eran 2 monedas. 2 monedas que ella lo daba con agradecimiento. Y esa es la diferencia. Ella lo daba con agradecimiento a Dios, ¿verdad? En cambio, estas otras personas que traían mucho más, ¿verdad?, ellos venían con soberbia, diciendo, mira, yo doy... Aquí vengo yo. Claro, aquí vengo yo y te traigo esta inmensa bolsa de dinero. Yo agrado más a Dios porque mi bolsa es más grande. Pero hay otro tema. Esta bolsa era la que me sobraba. Así que ahí está. Pero ni siquiera algo de que ellos pudieran decir, o sea, saqué esto de que iba a comprar algo y esto, pero esto mejor es para ti. Ahí está. No vieron de lo que les sobraba. Jesús ya lo sabía. Ya lo sabía. Y nuevamente vemos a Dios otra vez tocando y viendo el corazón del hombre. Otro ejemplo lo tenemos, ¿cierto? Cuando Él maldijo la higuera estéril. Conocido. Sí. Conocidísimo. Cuando llega, ¿cierto?, a buscar fruto en esta higuera, cuando va camino, ¿cierto?, a Jerusalén, y no hay en ella fruto en tiempo de que tenía que tenerlo, ¿cierto? Quiere decir Marcos 11, ¿esa es? Claro, cuando Marcos dice... 11, del 12 al 24, para que lo busque y lo anote. Del 12, claro, del 12 al 14. Marcos 11, versículo 12 al 14. Dice la escritura así: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y del 20 al 25 dice: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que dígale será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, y si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofrendas. Amén. Ofensas. Ofensas. Bueno, aquí podemos ver, ¿cierto?, que, bueno, no era tiempo de higos, ¿ya? Entonces el Señor ve a esta, pero la ve con la hoja, ¿cierto? Como que estaba anunciando que sí tenía, ¿ya? Pero ve que no tenía nada. Y esto obviamente era una ejemplificación de Israel, claro, ¿ya? Que aparentaba, ¿cierto?, que tenía fruto, que estos líderes prometían, ¿cierto? Se veían hermosos por fuera, al igual que esta higuera. Pero cuando el Señor llega ahí, no encuentra fruto, sino que encuentra rechazo,
¿ya? Claro, ese era un reflejo Entonces ahí ve y le enfoca a los discípulos con para con este ejemplo, ¿cierto? ejemplo. Les hace hincapié, ¿cierto?, en la necesidad de llevar fruto y tener fe en Dios. Amén. ¿Ya? Así es. Bueno, y otro ejemplo que lo hemos visto, ¿cierto?, en las predicaciones, ¿cierto?, del día domingo, ¿ya?, que es cuando Jesús lavó los pies de los discípulos. ¿Ya? Ahí vemos que el mismo, que a mí me tocó esa predicación, el mismo que tiene todas las cosas en sus manos, ¿cierto?, el creador de todas las cosas, con esas mismas manos, que el Padre le dio todas las cosas ahí, ¿cierto?, lava los pies de sus discípulos, ¿cierto? Se ciñe, eso sale en Juan 13. Se levanta de la cena, estaban en el aposento alto, la última cena, se quita su manto, toma una toalla, se la ciñe, echa agua en el lebrillo, comenzó a lavar los pies de los discípulos, a enjuagarlos con una toalla con la que estaba ceñido, ¿cierto? Y ahí vemos, ¿cierto?, que él nuevamente ahí, siendo, ¿cierto?, el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, que se humilla, ¿cierto?, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, como nos dice la Escritura, él se humilla hasta este punto de realizar la labor que ni siquiera le era permitido a un judío que fuese esclavo. Era para aquellos que, al siervo más bajo. Pero él la realiza, ¿cierto?, para poder enseñarle a sus discípulos la importancia, ¿cierto?, de la humildad. ¿Ya? Otra vez el Señor... el caminar del cristiano tiene que ser siempre en el camino de la humildad. Otra vez, claro, otra vez el Señor enseñando, ¿verdad?, a sus discípulos la verdadera humildad, ¿verdad? Y que él lo enseñaba y también lo practicaba. Entonces, claro, vemos cómo esta enseñanza para los discípulos queda grabada. Claro, y también obviamente esto era señal de algo, una humillación mucho mayor también, claro, que su muerte en la cruz. ¿Ya? Y que obviamente después en nuestro transitar veíamos también ahí que, bueno, ya estamos lavados, ¿cierto?, por medio de Cristo, la sangre de Cristo nos limpia, ¿cierto? Pero en nuestro transitar en el mundo constantemente nos vamos a ir ensuciando nuestros pies. Entonces, con el pecado, ¿cierto? Porque vamos a ir fallando de continuo, pero podemos venir delante de Él a pedirle perdón y Él nos va a limpiar de toda inmundicia. Amén, así ¿Ya? es, gracias al Señor. Bueno, como hemos visto, ¿cierto? El maestro siempre usaba todas estas cosas y también usaba argumentos acertados para, ¿cierto?, demostrar sus afirmaciones. Él nunca hablaba por hablar, ¿ya? Y siempre sus razonamientos estaban basados en la palabra de Dios, ¿ya? Y sacaba de ahí cosas que los otros veían, por ejemplo, tomando los escribas, los fariseos, quizás habían leído, los escribas lo habían transcribido, ¿cierto? Pero era como que, lo vi, pero realmente no entendían lo que realmente transmitía esa enseñanza. Y el Señor sacaba de ahí los argumentos. Por ejemplo, cuando les demostró que había resurrección. Porque les dice en Mateo 22:32, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Claro, amén. ¿Ya? Porque observa ahí que se le llama el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No los da como muertos, sino que están vivos. Y con esto él, ¿cierto?, le demuestra de que sí hay resurrección. ¿Ya? Dice un comentarista, Jesús no argumentaba por argumentar. Cuando se comprometía en un debate, su lógica era irresistible. Y cómo no, a lo que hemos visto a la luz del día de hoy. Claro. ¿Cierto? Cómo poder quedar, o tener alguna, o pueda caber alguna duda dentro de lo que hemos visto hasta la luz de la Escritura el día de hoy. Es increíble cómo la Escritura, ¿verdad?, nos lleva a entender y comprender, no solamente, ¿verdad?, a ver a Jesús como y los métodos que tenía para enseñar, sino que también dentro de todo eso vemos su humildad, vemos esa misericordia por el hombre, de querer llegar a él, de tocar su corazón, de ver su corazón, ¿verdad?, y hacerle entender al hombre que sin Dios, ¿verdad?, el hombre no va a salir del lugar donde está. Es todo lo contrario, hay ese lugar que sigue el hombre, el camino que según el hombre piensa que es derecho, no es el camino correcto. Por eso Dios viene a la vida del hombre
porque no es que el hombre lo busque, sino que es Dios el que toca. Atrayendo, es Dios tocando, es Dios obrando. Es Dios haciendo todo el trabajo, porque el hombre no lo puede hacer. ¿Ya? Dice Efesios que muertos estábamos, ¿verdad? Muertos estábamos. Entonces un muerto no puede buscar vida porque está muerto. Entonces No Dios hace todo el trabajo en la vida del hombre. Dios hace todo el trabajo en la vida tuya, hermano. Dios es el que mueve, ¿verdad?, tu vida. Dios es el que levanta tu vida. Dios es el que afirma tus pasos. Dios es el que te acompaña. Dios es el que te enseña. Dios es el que te hace comprender y entender la sabiduría de Dios, ¿verdad? Y Dios es el que te da y envía el Espíritu Santo para que te ayude, para el ayudador, el paracleto, ¿verdad?, en nuestras vidas. Así que, ¿cómo no poder agradecerle a Dios de todo lo que hace en nuestras vidas? Tenemos un mensaje de nuestra hermana Miriam, que dice ahí, bien dice nuestra hermana Joey, podemos estar rodeados de gente a nuestro lado, pero en ciertas circunstancias nos sentimos solos, pero gracias a Dios creemos en un Dios que está siempre con nosotros en donde estemos. Gracias al Señor, dice nuestra hermana Miriam, por recibirme y ser tu hija. Amén. Amén, gracias al Señor, ¿verdad? Porque ese reconocimiento, ¿verdad?, que ella hace es porque ve a Dios en su vida. Ve a Dios en su vida y el agradecimiento y la gloria es para Dios. Amén. No es para el hombre, no es para aquel que está hablando, los que estamos aquí transmitiendo, los que están hablando la palabra. No, es Dios. Dios siempre tiene que ser glorificado y exaltado en todo momento. Como lo hace ella, y gracias, Señor, por recibirme y ser tu hijo. Claro, siempre reconociendo que todo lo que sucede en nuestras vidas es gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él es el que mueve, ¿verdad? Y nos da el querer y el hacer, ¿verdad?, de poder verle, de poder estar, ¿verdad?, en el lugar que estamos ahora. Así que le damos gracias al Señor por su palabra, le damos gracias al Señor por los hermanos que se han conectado hasta este momento. Tenemos